Después de haber visto los ejemplos anteriores, ahora nos vamos a disponer a resolver el ejercicio 2.5, también de operaciones con conjuntos. El ejercicio dice lo siguiente: dado el conjunto universo U, formado por las letras A, B, C, D, y los números 1, 2, 3 y 4, y los conjuntos A, formado por AD, 1, 3, B, formado por B, 2, 4, C, formado por C, 1, 4, D, formado por CD, 2, 3, 4, y E, formado por A, C, D y 3, vamos a tener que calcular estas operaciones que tenemos acá. Entonces vamos a proceder a resolver cada una de ellas. Por acá vamos a tener representados los conjuntos anteriores para estar ubicándonos más fácil y poder definir cuáles son esos números. Entonces, en el ejercicio A, teníamos que determinar A intersección B unido con D. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la intersección de A con B. Observen que el conjunto A sería A, D, 1, 3. La intersección y el conjunto B serían B, 2 y 4. La intersección son los que están en A y que también están en B, es decir, los que se repiten. Como aquí no hay elementos repetidos, entonces la intersección es el conjunto vacío. Ahora, entonces, esta intersección es el conjunto vacío. La vamos a unir con el conjunto D. Entonces, al conjunto D le vamos a agregar ningún elemento adicional, porque el vacío no tiene ningún elemento. Entonces, el resultado van a ser todos los elementos del conjunto D. O sea, el resultado de esa unión va a ser el conjunto D. Y ahí concluimos que si tenemos que unir un conjunto con el vacío, el resultado siempre va a ser el conjunto que teníamos. El otro ejercicio es calcular la diferencia de la diferencia simétrica de A con B y C con D. Entonces vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a calcular quién es la diferencia simétrica de A con B. Entonces, acá tenemos el conjunto A y aquí tenemos el conjunto B. Recuerde que la diferencia simétrica es la unión de ellos menos la intersección. Y como aquí no tenemos elementos repetidos, entonces no tenemos que quitarle ninguno. Simplemente unimos estos dos. Serían A, B, D, 1, 2, 3 y 4. No podemos restarle nada porque no hay elementos en la intersección de ellos, tal y como lo vimos acá arriba. La intersección es vacía. Luego tenemos que hacer la diferencia simétrica de C con D. Es decir, unimos los de C con los de D y le vamos a quitar los repetidos, los que estén en la intersección. Observen que el único número que se repite es el 4. Entonces sería todos estos más todos estos menos el único que se repite, que sería el 4. Ah, bueno, y la C también se repite, no la había visto. Entonces, cuando hacemos la unión, nos va a quedar el 1. Bueno, en las letras estaría la D, el 1, el 2 y el 3. Tenemos que quitar los que se repiten. Los que se repetían eran la C y el 4. Por eso es que eso no está en la diferencia. Y ahora tenemos que hacer la diferencia de esos dos resultados anteriores. Observen, es este mismo resultado de acá. Es el resultado de la diferencia simétrica de A con B. Menos esto sería el resultado de la diferencia simétrica de C con D, que la calculamos aquí arribita. Entonces la diferencia serían todos los que están en este conjunto que no están en este. Observen que la D está en ambos, entonces no puede estar en el resultado. El 1 también, el 2 también y el 3 también. Entonces los únicos que quedarían son el A, el B y el 4. Ese sería el resultado de este ejercicio. En el punto C tenemos que calcular esta operación, que es un poco grande. Es el complemento de la unión
del complemento de la unión de A con B y la diferencia de D con C. Entonces, como es una operación un poco grande, lo que yo recomiendo es que la vayamos resolviendo poco a poco. Vamos a empezar por aquí. Vamos a resolver qué es A unión B. Entonces, aquí tenemos el conjunto A y aquí tenemos el conjunto B. Entonces, cuando los reunimos, se nos formaría este nuevo conjunto. Ahora tenemos que hacer el complemento de este conjunto. El complemento de este conjunto serían los que le hacen falta a este conjunto para ser igual al universo. Observen que en el universo, el único que tenemos que nos hace falta sería el C. Por eso es que el complemento de la unión de A con B es el conjunto C. Ahora ya tenemos resuelto esta partecita de la unión. Ahora vamos a hacer la diferencia de D con E. La diferencia de D con E. Tenemos los elementos de D menos los elementos de E. ¿Qué sería la diferencia? Los que están en este conjunto que no están en este otro. Observen que la C está aquí, la D también y el 3 también. Entonces, los únicos de este conjunto que no están en el segundo serían el 2 y el 4. Ese es el resultado de la diferencia de D con E. Ahora entonces tenemos que hacer la unión del complemento de esta unión con la diferencia. Pero recuerden que el complemento de esa unión, aquí lo teníamos calculado, era el C. Y la diferencia es 2 y 4. Entonces, cuando los unimos a ellos, serían C, 2 y 4. Y ahora, eso sería todas las letras que están acá abajo. Tenemos que calcular el complemento de todo eso. Es decir, tenemos que calcular el complemento de C, 2 y 4. Es decir, son los que hacen falta aquí para ser igual al universo. Y los que, de acuerdo al universo que tenemos acá, los que hacen falta serían el A, el B, el D, el 1 y el 3. Bien, ahí tenemos un ejercicio más sobre esta parte de operaciones con conjuntos. Espero que les haya quedado un poco más claro el concepto.